Hay una verdad silenciosa que divide a los vendedores que avanzan con naturalidad de aquellos que viven agotados, forzando cada cierre, persiguiendo cada conversación y desgastando su energía para lograr resultados que nunca terminan de sostenerse. Esa verdad es simple, pero transformadora. Cuando persigues, el cliente se aleja. Cuando guías, el cliente avanza. Y aunque muchos repiten esta idea como si fuera un consejo motivacional, pocos han entendido la profundidad psicológica que se esconde detrás de este principio. Porque el acto de perseguir no está en las palabras, está en la energía, está en tu intención, está en la manera en la que entras a la conversación, en el tono desde el que preguntas, en la carga emocional con la que buscas el sí. Imagina que estás frente a tu próximo cliente, no para venderle, sino para servirle. Nota lo que ocurre dentro de ti cuando cambias esa sola intención. La presión desaparece, la respiración se hace más lenta, la voz encuentra su ritmo natural. Ya no tienes miedo de equivocarte, porque tu objetivo no es impresionar, sino acompañar. Ese pequeño ajuste interno transforma por completo la percepción del cliente, porque él no siente que estás luchando por convencerlo. Siente que estás presente, disponible, atento, listo para comprenderlo antes de guiarlo. Y eso, a nivel psicológico, activa la parte del cerebro que asocia seguridad con confianza. Los grandes referentes en ventas y liderazgo, desde Brian Tracy hasta los nombres más reconocidos del desarrollo profesional, han coincidido siempre en lo mismo. Un cliente no compra por la insistencia del vendedor, compra por la claridad que el vendedor es capaz de transmitir. Claridad que nace de una mente ordenada. Claridad que nace de una postura interna madura. Claridad que nace del servicio. Porque servir no es ser sumiso, ni decir que sí a todo, ni regalar tu valor. Servir significa sostener un espacio emocional donde el cliente puede pensar mejor, decidir mejor y ver con más nitidez la solución que necesita. Vender desde la herida es muy distinto a vender desde la verdad. La herida empuja, la verdad guía, la herida necesita, la verdad acompaña. Cuando vendes desde la herida, desde el miedo al rechazo, desde la urgencia por cerrar, desde la inseguridad que te exige justificar cada palabra, la conversación pierde dirección, tu energía se acelera, tu tono pierde firmeza, tu mensaje se diluye en explicaciones innecesarias, y el cliente lo siente. No sabe describirlo, pero lo percibe como ruido emocional. Es ese ruido el que crea distancia, no tus argumentos. Pero cuando vendes desde la verdad, desde la serenidad que nace de saber quién eres, qué ofreces y por qué importa, la conversación adquiere un ritmo distinto. Tu voz baja la velocidad sin volverse débil. Tus ideas fluyen sin esfuerzo. Tus preguntas tienen intención, no prisa, y cada palabra que usas construye un puente hacia la mente del cliente. Es ahí donde comienza la ley del servicio. En el instante en que decides que tu trabajo no es convencer, sino iluminar. No es presionar, sino aclarar. No es buscar aprobación, sino sostener una dirección. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, el espacio que fortalece la manera en la que piensas, te comunicas y actúas en cada venta. Un lugar diseñado para que desarrolles presencia, estabilidad emocional y autoridad interna. Si este contenido empieza a darte una perspectiva distinta desde los primeros minutos, puedes seguir este canal, allí encontrarás ideas que complementan este enfoque con profundidad práctica y psicológica. Algo cambia radicalmente cuando aplicas la ley del servicio en tu día a día. El cliente deja de sentirse observado y comienza a sentirse acompañado. Deja de ponerse a la defensiva y empieza a abrir la conversación. Ya no responde con frases cortas ni busca terminar rápido. Comienza a darte información valiosa. No porque lo presiones, sino porque lo haces sentir seguro. Ese es el poder psicológico del servicio. Convierte la interacción en un espacio mental donde el cliente siente que puede confiar en ti sin esfuerzo. El vendedor que persigue quiere cerrar la conversación. El vendedor que sirve quiere abrirla. Esa es la diferencia que marca los resultados. Cuando dejas de correr detrás del cliente y empiezas a caminar a su lado, él empieza a escucharte de verdad. Percibe coherencia, percibe madurez, percibe intención limpia, y la mente humana responde con claridad a aquello que se siente auténtico. El cliente no compra cuando entiende tu producto, compra cuando se siente entendido por ti. Respira un momento y observa esto.
La seguridad no entra en la venta desde la técnica, entra desde tu identidad. Ninguna estrategia funcionará si tu energía sigue diciendo «necesito que me digas que sí». Pero todas funcionan cuando tu presencia dice «estoy aquí para ayudarte a decidir bien». Esta es la esencia de la ley del servicio, y es solo el inicio. Hay un momento en toda conversación de ventas donde el cliente, sin decirlo explícitamente, busca una figura que sostenga la dirección. No busca que lo conquistes, ni que lo presiones, ni que lo convenzas. Busca a alguien que sepa ver más allá de sus dudas. Alguien que, sin imponerse, pueda darle estructura emocional a la conversación. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la verdadera autoridad no se siente en tus argumentos, sino en tu respiración. No se escucha en tus palabras, sino en la forma en que ocupas el espacio de la conversación. La autoridad tranquila nace de la serenidad con la que sostienes el proceso interno del cliente. El vendedor con miedo acelera. Quiere responderlo todo rápido. Quiere demostrar valor a cada minuto. Quiere justificar lo que cobra antes de que se lo pregunten. Y esa velocidad traiciona su intención, porque la prisa es la manera emocional más visible de decir «tengo miedo de que te vayas». El cliente lo percibe incluso antes de analizarlo. De hecho, lo percibe en la forma en que lees sus mensajes, en los silencios que no toleras, en los argumentos que acumulas sin dejarlo respirar. La prisa revela necesidad, y donde hay necesidad, la mente del cliente se cierra. Pero cuando entras en la conversación desde autoridad tranquila, la dinámica cambia por completo. Tu ritmo baja de manera natural. No necesitas corregirlo. Se ordena solo. Las pausas empiezan a jugar a tu favor. Tu lenguaje se depura. Y cada frase se vuelve más corta, más precisa y más firme. La autoridad tranquila no dice, créeme. Dice, te acompaño para que veas con claridad. Y es ahí donde comienza a instalarse algo que muy pocos vendedores dominan. La sensación de presencia. Una presencia que no intenta controlar al cliente, sino sostener su proceso mental mientras piensa, duda o se evalúa a sí mismo. Muchos vendedores creen que la autoridad se construye hablando, pero la autoridad verdadera se construye observando. La escucha profunda es la forma más elegante de demostrar poder sin parecer dominante. Es escuchar más allá de la palabra, identificar los silencios que esconden inseguridades, detectar las microtensiones que aparecen cuando el cliente se siente expuesto. Cuando escuchas así, la conversación no es un intercambio mecánico, es un mapa emocional que vas interpretando mientras avanzas, y ese mapa te permite responder de una manera que el cliente siente como precisa, casi hecha a medida. Es aquí donde la ley del servicio se vuelve estratégica. Servir no es aceptar lo que el cliente quiere escuchar. Servir es darle estructura para que su pensamiento gane claridad. Es sostener su miedo sin absorberlo. Es permitir que exprese sus dudas sin validar su caos interno. Es acompañarlo sin imitar su inseguridad. Cuando entiendes esta diferencia, te das cuenta de que el vendedor profesional se vuelve una especie de ancla emocional que impide que la conversación se descontrole. El cliente siente esa estabilidad de inmediato, incluso si no la menciona. Y cuando siente estabilidad, baja sus defensas. Ese es el primer paso para que la venta avance sin presión. Hay una regla silenciosa que rige las ventas profundas. El cliente sigue a quien sostiene mejor el ritmo emocional. Si el cliente está ansioso y tú te aceleras, él lidera. Si el cliente duda y tú justificas, él lidera. Si el cliente presiona y tú te explicas demasiado, él lidera. Pero cuando el cliente se mueve desde su miedo y tú te mantienes estable, la dirección vuelve a ti. El liderazgo emocional no se negocia, se sostiene. Y cuanto más lo sostienes, más natural se vuelve guiar sin perseguir. Es posible que estés notando algo mientras escuchas este audiolibro. La verdadera transformación del vendedor no ocurre al aprender técnicas, sino al modificar su postura interna. Técnicas puede aprenderlas cualquiera, pero la capacidad de entrar a una conversación sin miedo, sin ansiedad, sin urgencia y sin necesidad, esa es la marca de un profesional que ha entendido la psicología real de la influencia. Es la marca de alguien que ya no se pide a sí mismo que cierre, sino que se pide sostener claridad, calma y servicio. El cierre es consecuencia de esa postura, no recompensa de tus esfuerzos. Si este mensaje te está moviendo por dentro, solo toma nota mental de qué parte te está confrontando más. Eso será una pista clara de lo que tienes que trabajar primero.
Y no te vayas, porque en los próximos minutos voy a entrar en uno de los puntos más sensibles de toda venta. Cómo el cliente prueba tus límites sin decirlo directamente y cómo responder desde estabilidad en lugar de necesidad. A medida que avanzamos, quiero que observes un fenómeno sutil. Cuando tú cambias tu intención, el cliente cambia su atención. Cuando tú dejas de buscar el sí, el cliente deja de protegerse del no. Cuando tu energía deja de perseguir, la del cliente deja de huir. Y en ese punto, casi invisible, es donde emerge la autoridad real. Una autoridad que no necesita imponerse, porque se siente. No necesita explicarse, porque se percibe. No necesita gritar, porque la claridad es su volumen natural. Y esto que estás escuchando ahora es solo una parte de lo que puede cambiar por completo tu manera de vender sin miedo, sosteniendo tu valor y tu presencia en cada conversación. Hay un punto crítico en toda conversación de ventas donde el cliente, consciente o no, prueba tus límites. A veces lo hace preguntando el precio demasiado pronto. Otras veces lo hace intentando reducir tu valor con comentarios sutiles. A veces lo hace pidiendo descuento como si fuera su derecho natural, y otras veces simplemente lanza una frase que todos los vendedores temen. Lo voy a pensar y te digo. No importa la forma, la intención emocional es siempre la misma. El cliente quiere saber si estás vendiendo desde necesidad o desde estabilidad. Es curioso cómo el lenguaje cambia cuando alguien tiene miedo. El vendedor inseguro empieza a explicar demasiado, como si las palabras pudieran compensar lo que su energía no sostiene. Se vuelve amable en exceso, porque confunde amabilidad con aceptación. Responde demasiado rápido, porque cree que velocidad es servicio. Justifica su precio porque siente que debe demostrar su valor. Es ahí donde el cliente reconoce el patrón, alguien que no está defendiendo su oferta, sino su autoestima. Y cuando eso ocurre, la negociación deja de ser profesional y se vuelve emocional. El cliente toma el control. El vendedor lo pierde. Sostener límites no es decir no con firmeza. Es no necesitar decirlo para que se sienta. Cuando tú crees profundamente en tu propuesta, cuando no estás tratando de probar nada, cuando no estás aferrado al resultado, tu presencia cambia. No empujas, no te justificas, no te alteras, no te defiendes. El límite nace solo. Tu energía se convierte en frontera. Y el cliente percibe de inmediato que hay un marco emocional sólido al que debe adaptarse si quiere continuar. Esta estabilidad se siente incluso a través de una pantalla, incluso en un mensaje de texto, incluso en un silencio prolongado. La autoridad no es volumen, es tensión contenida. El regateo desaparece cuando tu valor se vuelve evidente en tu postura. El cliente pide descuento cuando huele inconsistencia, no cuando falta dinero. Pide rebaja cuando siente que el vendedor no sabría sostener un no. Lo hace cuando detecta que el vendedor habla más desde el deseo de cerrar que desde la claridad de servir. Por eso, la forma más poderosa de eliminar el regateo no es argumentar mejor, sino sentir mejor. Cuando un vendedor respira hondo, mantiene su ritmo y no se mueve emocionalmente ante la presión del cliente, está enviando un mensaje muy claro. No temo perder la venta porque no estoy tratando de ganar tu aprobación. Esa frase no se dice, pero se siente en el silencio que sostiene. Hay momentos específicos en una conversación donde el cliente intenta desplazar la autoridad para observar tu reacción. Si te aceleras, pierdes. Si justificas, pierdes. Si te defiendes, pierdes. Pero si mantienes el ritmo, si respondes desde la calma, si no caes en la trampa emocional, el marco vuelve a ti de inmediato. A veces basta con una pausa, a veces con una frase corta, a veces con una respiración que no cedió al impulso. No es magia, es psicología básica. La mente humana confía en quien puede sostener tensión sin colapsar. Cuando un cliente dice, "lo voy a pensar", muchos vendedores sienten miedo. Creen que deben recuperar la venta, que deben apurar la decisión, que deben convencer, que deben insistir. Pero un vendedor sin miedo entiende algo distinto. Esa frase no es un rechazo, es una solicitud de espacio. El cliente está intentando reorganizar sus emociones, no evaluar tu producto. En ese instante, tu respuesta define la calidad de la relación. Si persigues, generas distancia. Si presionas, generas defensa. Pero si acompañas sin perder autoridad,
Generas confianza. La venta no se recupera acelerando, sino regulando. Tómate tu tiempo, estoy aquí si necesitas claridad, puede cerrar más puertas que un argumento perfecto. Puede que estés notando que en este punto del audiolibro, la palabra autoridad ya no es una técnica, es un estado emocional. Un vendedor sin miedo no intenta liderar. Lidera sin esfuerzo porque su energía ya no pide, sostiene. Y esa presencia se vuelve magnética. No seduce desde la necesidad, sino desde la claridad. No presiona, sino que invita. No manipula, sino que ordena. El cliente no avanza por obligación, sino porque siente que está siendo guiado por alguien que no quiere nada de él, excepto lo mejor para él. Si quieres que prepare una segunda parte profundizando aún más en esta psicología avanzada, déjame la palabra autoridad en los comentarios. Eso me permitirá saber cuántas personas quieren seguir este entrenamiento y al final te recomendaré exactamente qué audiolibro escuchar después para completar este proceso. La venta no se pierde cuando el cliente pone objeciones, sino cuando el vendedor reacciona a ellas desde su herida. El vendedor sin miedo no trata de corregir al cliente, trata de sostenerlo. Y en esa estabilidad, el cliente encuentra un espacio donde su propia resistencia se derrite. La autoridad que no fuerza es la más difícil de ignorar y la más fácil de seguir. Hay un punto en la conversación donde la venta deja de ser técnica y se convierte en un intercambio emocional silencioso. Ese instante ocurre cuando el cliente ya entendió lo que ofreces, ya evaluó el precio, ya midió tu presencia y ahora solo quiere sentir si avanzar contigo es seguro. No está buscando más argumentos, está buscando sentir estabilidad. Por eso, un vendedor que persigue pierde, y un vendedor que dirige sin necesidad hace que el cliente avance casi sin darse cuenta. La mayoría de las veces, el vendedor cree que para generar avance debe empujar, cree que tiene que cerrar activamente, preguntar, insistir, formalizar. No entiende que la mente del cliente se mueve en un ritmo propio que sigue un principio simple. Cuando hay presión, el cuerpo se contrae. Cuando hay claridad, el cuerpo avanza. Lo que hace extraordinario al vendedor sin miedo es que conoce este ritmo y no lo interrumpe. No acelera la conversación para satisfacer su ansiedad. Ajusta su velocidad a la capacidad emocional del cliente y en lugar de empujar, acompaña desde una postura que inspira movimiento. Cuando el cliente siente que no estás tratando de apresurarlo, sino de comprenderlo, algo se desbloquea. Ya no te ve como una fuerza externa que quiere convencerlo, sino como una guía que le permite descubrir su propia decisión. Ese cambio sutil transforma la conversación entera. El cliente deja de protegerse y empieza a escucharse a sí mismo. Y ahí es donde nace el avance natural, no porque tú lo empujes, sino porque él quiere seguir. Guiar sin perseguir significa responder desde el centro, sin reactividad, sin intensidad innecesaria. Significa dejar espacio cuando el cliente se tensa, en vez de llenarlo con argumentos. Significa demostrar calma cuando el cliente expresa dudas, en vez de acelerar la explicación para disipar tu propio miedo. Significa preguntar desde la dirección y no desde la necesidad. El cliente sigue a quien sostiene el ritmo, no a quien lo pierde. Una de las formas más poderosas de influir es la pausa estable. El vendedor con miedo habla demasiado. El vendedor con autoridad permite que el silencio haga su trabajo, porque sabe que la reflexión no ocurre mientras tú hablas, sino cuando el cliente escucha su propia mente. Un silencio bien sostenido no es ausencia de comunicación, es una declaración de fuerza emocional. El cliente percibe que no estás apurado, que no estás necesitado, que no estás tratando de llenar vacíos con palabras. Eso genera confianza inmediata. En este punto, quizás notes algo importante. Cuando sostienes la conversación desde una presencia madura, el cierre deja de ser un acto final y se convierte en una consecuencia natural. No tienes que cerrar, porque la conversación ya está organizada hacia ese desenlace. El cliente siente que la decisión está alineada, no impulsada. Esa es la esencia del cierre sin cerrar, una forma de vender donde no existe tensión, solo claridad, donde no existe persecución, solo acompañamiento, donde no existe miedo, solo autoridad interna. Cuando llega el momento decisivo, la mayoría de los vendedores arruinan la venta intentando asegurar un sí. Hacen la pregunta incorrecta, muestran demasiada urgencia o transmiten una necesidad que el cliente interpreta como debilidad.
El vendedor profesional entiende que, en el cierre, la clave no es controlar al cliente, sino controlar tu propio estado, porque la decisión del cliente siempre se refleja en tu energía antes que en tus palabras. La persona que sostiene su calma en el cierre proyecta algo que no se puede fingir: estabilidad. Y la estabilidad es más persuasiva que cualquier técnica. Por eso el cierre sin cerrar funciona tanto. Se expresa en frases serenas, en silencios que no incomodan, en una voz que no cambia cuando el cliente duda, en una presencia que no se contrae ante lo incierto. El cliente avanza porque siente que avanzar es seguro. No porque tú lo hayas empujado, sino porque tu estabilidad emocional se volvió un puente. Si este audiolibro te está mostrando una forma distinta de vender, puedes seguir este canal para mantenerte cerca de contenidos que fortalecen tu presencia comercial, tu autoridad interna y tu estabilidad emocional. Y pueden ayudarte a continuar este trabajo desde adentro hacia afuera. Al cerrar este episodio, quiero dejarte con una verdad que pocos vendedores se atreven a aceptar. La venta no se gana al final, se gana al sostener tu centro desde el principio. El miedo destruye tu lenguaje, tu ritmo y tu valor. La autoridad interna los reconstruye, y cuando vendes desde esa autoridad, el cliente no siente presión, siente dirección. No siente manipulación, siente claridad, no siente ansiedad, siente respeto. Esa es la fuerza silenciosa que transforma a un vendedor común en un vendedor inolvidable. Si este audiolibro te dio claridad, continúa ahora con el que te dejo recomendado en pantalla. Es la pieza que completa este proceso y te va a llevar un nivel más arriba en tu forma de vender, comunicar y sostener tu presencia profesional. Nos escuchamos allí.